Perder sin perderte. Resiliencia estoica frente al dolor. Todos conocemos la experiencia de perder. A veces es un ser amado. Otras veces una etapa, un lugar, una versión de nosotros que ya no volverá. Hay pérdidas que llegan como relámpagos. Otras se arrastran silenciosamente. Algunas se sienten como un derrumbe, otras como un vacío sordo. Pero entre todo lo que podemos perder, hay algo que jamás deberíamos entregar, a nosotros mismos. Guerreros estoicos, reciban la orden. Hoy comenzamos una nueva marcha hacia la conquista de la mente y el dominio del espíritu. Antes de avanzar, escuchad bien. Si este entrenamiento fortalece vuestro temple, dejad un like y un comentario con la virtud estoica que vais a forjar en esta batalla interna. Nuestra meta es clara: alcanzar los 50 likes para ampliar nuestra legión y traer más lecciones que afiancen nuestra fortaleza. Lo anuncio ahora, para que nada interrumpa la disciplina y concentración durante el resto del video. Preparad vuestro espíritu, la batalla comienza ya. Guerreros de la Legión. Hoy no venimos a buscar consuelo. Venimos a recordar quiénes somos, cuando todo parece estar perdido. ¿Cuántos de ustedes están caminando con el alma rota, sonriendo con los labios, pero gritando por dentro? ¿Cuántos han sentido que lo que perdieron era su única razón para levantarse? Escúchame bien, no estás solo y no estás vencido, porque hay pérdidas que duelen como cuchillos, pero también hay decisiones que forjan como el fuego. Hoy, en esta marcha, no estamos aquí para olvidar el dolor. Estamos aquí para mirarlo de frente, para cargarlo en el pecho sin que nos doblegue, para decirle al destino: pude haber perdido muchas cosas, pero no a mí mismo. Porque un verdadero guerrero no se define por cuántas veces gana, sino por cuántas veces elige no traicionarse. Esto no es una inspiración barata. Esto es una batalla silenciosa, diaria, despiadada. Una lucha por mantenernos firmes cuando todo tiembla. Y si estás escuchando esto, es porque aún tienes algo que proteger dentro de ti. Así que quédate. No te vayas ahora. No abandones esta marcha justo cuando estamos cruzando la niebla. Lo que viene no es fácil, pero tampoco lo eres tú. Aún hay cicatrices que debemos entender. Aún hay filosofía que debemos aplicar. Aún hay dolor que debemos convertir en virtud. Quédate, guerrero, porque al final de este camino no solo vas a entender la pérdida, vas a entender tu verdadera fuerza. Y cuando ese momento llegue, no vas a ser el mismo. Vas a ser alguien que ardió en la tormenta, pero nunca dejó de avanzar. Sigue marchando. Sigue respirando. Sigue mirando al frente. Porque en esta legión, nadie se rinde. Nadie se traiciona. Nadie se pierde. Este video es un viaje. Un mapa para no desaparecer en medio del dolor. Una búsqueda de respuestas en la sabiduría estoica. Porque perder no siempre significa destrucción. A veces, es el comienzo de la reconstrucción. 1. La naturaleza del dolor. El dolor es una experiencia universal. No distingue idiomas, culturas ni creencias. No pregunta si estamos listos. Simplemente sucede. A veces llega con la muerte de alguien que amamos. Otras, cuando un sueño se rompe, cuando la traición nos toca, o cuando la vida nos arrebata algo que creíamos seguro. Pero el dolor no es solo físico o emocional. Tiene una dimensión filosófica. Porque cuando sufrimos, también nos preguntamos, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y ahora qué? La filosofía estoica no intentó eliminar el dolor. No lo negó. No lo disfrazó de virtud. No lo anestesió con falsas promesas de felicidad eterna. Lo abrazó. Como parte esencial, inevitable y a veces necesaria de esta existencia.
Porque para los estoicos, el dolor no era el fin, era la prueba, el campo de batalla donde el alma demuestra su temple. ¿Quieres saber si esto es real o solo poesía? Mira sus vidas. Epicteto, esclavo desde su niñez, fue encadenado, golpeado y humillado. Le fracturaron una pierna, lo dejaron lisiado, y aún así no se quebró. No maldijo a su amo, ni pidió compasión. En lugar de eso, se preguntó: ¿dónde reside la verdadera libertad? ¿En mi cuerpo o en mi mente? Y con esa pregunta, empezó a liberar a miles. Séneca, el gran sabio romano, perdió a su hermano. Fue desterrado injustamente por el emperador Claudio y finalmente obligado a quitarse la vida por orden de Nerón. En su última carta, mientras su esposa lloraba, escribió: «Aceptamos con serenidad lo que no podemos evitar. Morimos como hemos vivido, con firmeza y honor». Ni el exilio ni la muerte lo hicieron traicionarse a sí mismo. El dolor lo encontró, pero no lo destruyó. Y luego está Marco Aurelio, emperador del mayor imperio de su tiempo. En medio de guerras, traiciones políticas y la peste que mató a miles, incluyendo a su propia esposa y varios de sus hijos. Marco no se volvió un tirano. No se quebró en la amargura. Escribía en sus noches más oscuras: «No tengo control sobre lo que me quitan, pero siempre tengo control sobre cómo respondo». Estos hombres no vivieron en paz constante, vivieron en medio del caos, y aún así, no se perdieron a sí mismos. Porque el estoico entiende que el dolor es parte de la vida, pero rendirse al dolor, eso sí es inaceptable. Hoy tú puedes estar enfrentando una pérdida, una que te arrebata el aire, que te quema por dentro. Pero si estás escuchando esto, guerrero de la Legión, aún tienes una elección. Puedes permitir que el dolor te defina, o puedes permitir que te refine. Como Epicteto, puedes encontrar libertad interna. Como Séneca, puedes actuar con dignidad incluso en el final. Como Marco Aurelio, puedes liderar tu alma, aunque el mundo se derrumbe. No estás hecho para quebrarte. Estás hecho para resistir, reconstruirte y marchar. 2. El fundamento estoico. Los estoicos veían la vida como un entrenamiento constante, un campo de pruebas donde cada pérdida, cada dificultad, era una oportunidad de practicar virtud. Epicteto fue esclavo, Séneca, exiliado, Marco Aurelio, emperador en guerra. Ninguno vivió una existencia fácil, y sin embargo, todos cultivaron serenidad, templanza y dignidad, incluso en medio del caos. Para ellos, no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí podemos controlar cómo respondemos. El dolor es parte del destino, pero el sufrimiento inútil nace de nuestras expectativas, de nuestras resistencias, de nuestro apego ciego. El dolor es parte del destino. Nadie lo elige, nadie lo pide, pero todos, en algún punto del camino, lo enfrentamos. A veces viene en forma de pérdida, otras en forma de traición, fracaso, enfermedad, vacío, pero está ahí, como una ley silenciosa del universo. Como la noche que llega aunque no la invites. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es otra historia. El sufrimiento inútil, prolongado, corrosivo, ese nace en otra parte. Nace en las expectativas rotas, en la ilusión de que las cosas deberían haber sido diferentes, de que esa persona no debía irse, de que ese proyecto tenía que funcionar, de que la vida te debía algo. Nace en la resistencia interna, en ese forcejeo invisible donde te aferras a lo que ya no está, o te niegas a aceptar lo que es. Y sobre todo, nace del apego ciego, de haber confundido lo externo con lo esencial.
de haber puesto tu paz en cosas que nunca estuvieron bajo tu control. Una relación, una imagen, una promesa, una estabilidad ficticia. Ahí es donde el sufrimiento se enraiza, no en la herida, sino en lo que decidimos hacer con ella. El estoicismo no te pide que no sientas, pero sí te exige que no te esclavices, que sientas el dolor como una brasa encendida, pero no permitas que te consuma por dentro, que lo observes, lo comprendas, lo atravieses, pero no lo adores como si fuera parte de ti, porque puedes llorar una pérdida sin perder tu alma. Puedes aceptar que no todo saldrá como esperabas, y aún así mantener tu dignidad intacta. Esa es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Uno llega por destino, el otro es elección, y aunque no siempre lo veas, tú aún puedes elegir. Uno de los ejemplos más poderosos de esto no está en un libro antiguo, sino en una celda de aislamiento, en medio de la guerra. Su nombre era James Stockdale, piloto de combate estadounidense. Capturado en Vietnam, pasó más de 7 años como prisionero de guerra, torturado, aislado, privado de todo lo que un ser humano necesita para mantener la cordura. Muchos hombres que compartieron ese encierro se derrumbaron. Otros vivieron esperando ser liberados en Navidad, luego en primavera, luego en otoño. Y al ver que la libertad no llegaba, sus corazones se rompían. Pero Stockdale resistió. No porque fuera de hierro, sino porque entendió algo esencial. La clave no era esperar que las cosas salieran bien, sino aceptar que podían no salir bien, y aún así, mantener la dignidad. Stockdale descubrió el estoicismo en un libro de Epicteto años antes, y encerrado entre barrotes, recordó las enseñanzas de aquel esclavo convertido en filósofo. No puedes controlar lo que te hacen, pero sí puedes controlar cómo respondes a ello. Así, cada día se convirtió en una batalla interna, no contra sus captores, sino contra el deseo de rendirse, de romperse, de dejar de ser él mismo. Y ganó esa guerra, no con armas, sino con carácter. Cuando fue liberado, años después, no volvió como una víctima. Volvió como un símbolo vivo de resiliencia. Guerreros de la Legión. Todos estamos en guerra. Algunos en silencio, otros en medio del caos. Pero el campo de batalla es el mismo. La mente, el alma, la respuesta. Que el dolor llegue, no podemos evitarlo, pero el sufrimiento que el ego fabrica, ese sí podemos detenerlo, porque lo que nos quiebra no es la realidad, sino la fantasía de que debió haber sido distinta. Si Stockdale resistió años de tortura aferrado a la filosofía de un esclavo, ¿qué te impide a ti resistir esta tormenta y salir del otro lado con la frente en alto? Elige. No cómo termina la historia, sino quién serás dentro de ella. La verdadera libertad, según los estoicos, comienza cuando aceptamos lo inevitable sin perder la dignidad. Cuando dejamos de preguntarnos, ¿por qué a mí? Y comenzamos a preguntarnos, ¿qué puedo hacer con esto? 3. Perder. Sin perderte. Lo más peligroso de una pérdida no es el dolor en sí, es lo que puede pasar después. El verdadero riesgo no está en la herida abierta, sino en la cárcel que podemos construir con nuestra propia mente. Que te encierres. Porque el dolor duele, y al primer rafagazo cualquier guerrero puede querer atrincherarse, apagar el teléfono, bajar la mirada, aislarse en un silencio gélido. Pero ese encierro no te protege. Te convierte en prisionero de tu pena. Y cuanto más muros levantes, más profundo te hundes, olvidando que la legión está al otro lado, esperando tu regreso. Que te vuelvas cínico. Cuando la esperanza se rompe, el corazón busca refugio en la burla,
en el sarcasmo, en la desconfianza. El humor negro se convierte en escudo, pero también en jaula. Empiezas a creer que nada vale la pena, que todo está podrido. Dejas de creer en la bondad, en tu propia fuerza, en la posibilidad de renacer, y así te conviertes en un alma endurecida, incapaz de sentir, incapaz de luchar. Que abandones tus valores. Bajo la presión del dolor, puedes justificar casi cualquier cosa. Un mal gesto, una palabra cruel, un rechazo a tu propia moral. Te digo, legionario, que rendir tus principios es la rendición más cobarde. Cuando traicionas tus valores, el enemigo gana sin disparar un solo tiro. El campo de batalla más peligroso es el interior, donde las convenciones del mundo ceden ante el ruido de la desesperación. Que dejes de reconocerte en el espejo. Perder algo puede cambiarte, sí, pero lo definitivo es olvidar quién eras. Cada vez que evites mirarte de frente, que pinches tu reflejo con culpa o con rabia, estás perdiendo la única brújula que tienes, tu propia identidad. Y sin esa brújula cualquier camino se vuelve una trampa. Sin tu reflejo auténtico, sin tu nombre grabado en el pecho, te conviertes en un extraño en tu propia piel. Guerreros de la Legión. Ninguno de estos destinos es inevitable. El dolor llega, sí, pero jamás debe robarnos la dignidad. No permitas que la pérdida te convierta en un prisionero, ni en un cínico amargado, ni en un traidor de ti mismo, ni en un fantasma sin rostro. Porque aunque te duela el mundo, aún conservas la decisión más poderosa: elegir quién quieres ser, cuando el eco de tus pasos resuena en la arena del dolor. Perderse es traicionarse. Dejar de ser tú para convertirte en alguien consumido por la tristeza, la rabia o la apatía. El estoicismo nos propone algo distinto. Sentir el golpe, pero no quebrarse por dentro. Caer, pero no entregarse. Llorar, sin olvidar quién eres. No se trata de ser de piedra. No se trata de volverte insensible, ni de apagar tus emociones. Porque una piedra puede ser fría, sí, pero también es rígida y frágil. Se quiebra con un solo golpe fuerte. La verdadera fortaleza no es la dureza absoluta, es la resistencia flexible. Se trata de ser como el roble. Un roble que no se dobla ante el viento, pero que tampoco se rompe porque sus raíces están profundas, firmes, ancladas en la tierra. Un roble que sabe que las tormentas son inevitables, que aprender a resistirlas es la única forma de seguir en pie. Y cuando el viento arrecia, y las ramas caen, y las hojas se marchitan, el roble permanece, porque no depende de lo que pasa arriba, sino de lo que tiene dentro. Así eres tú, guerrero de la Legión. Cuando todo a tu alrededor se derrumbe, cuando las certezas se esfumen y el dolor te arrastre, recuerda que, en medio del caos, aún tienes una opción. Puedes elegir tu actitud, puedes elegir tu respuesta. No eres solo lo que te sucede, eres lo que decides hacer con eso que te sucede. Puedes rendirte a la tormenta, o puedes mantenerte firme, con la mirada en el horizonte, con el corazón en calma. Elegir no rendirte ante ti mismo es el acto más grande de rebeldía que existe, porque la verdadera batalla no está afuera, está dentro. Y si eliges pelearla con la fuerza del roble, ninguna tormenta podrá derribarte. 4. Las prácticas de la resiliencia. La resiliencia no es un rasgo con el que naces, es un músculo que se entrena. La resiliencia no es un don mágico con el que se nace, no es una cualidad que llega por herencia o suerte. La resiliencia es un músculo que se entrena, que se fortalece con cada prueba, con cada desafío, con cada caída. Permíteme contarte una historia. En un antiguo bosque vivían dos vecinos.
una roca y un bambú. La roca era orgullosa, firme. Pensaba que nadie podía moverla ni romperla. El bambú, en cambio, era delgado, flexible, y se inclinaba con el viento. Una tormenta terrible llegó una noche, con vientos tan feroces que parecían querer arrancar todo de raíz. La roca se mantuvo firme, sin ceder ni un centímetro. Pero el viento, con toda su fuerza, la golpeó sin descanso. Finalmente, después de horas, un estruendo resonó en el bosque. La roca se había partido en dos. Mientras tanto, el bambú se doblaba, se inclinaba hasta casi tocar el suelo, pero nunca se rompió. Al terminar la tormenta, se levantó, erguido y saludable, listo para enfrentar el siguiente desafío. Con el tiempo, el bambú entendió algo vital. No era la rigidez lo que lo mantenía vivo, sino la capacidad de adaptarse y recuperarse. La resiliencia, al igual que el bambú, no es rigidez inquebrantable, es la habilidad de doblarte sin romperte. Es aprender a levantarte después de caer. Es el músculo invisible que se fortalece con el dolor y con la práctica. Así que, guerreros de la Legión, recuerda, no importa cuántas tormentas azoten tu vida, lo que importa es que sigas doblándote, adaptándote, entrenando ese músculo llamado resiliencia. Porque solo así, día tras día, podrás resistir sin perderte a ti mismo. Los estoicos sabían el poder de la resiliencia, y por eso desarrollaron ejercicios mentales y espirituales para fortalecerse frente al dolor. Premeditatio malorum. En la filosofía estoica existe una práctica poderosa y liberadora llamada premeditatio malorum, la premeditación de los males. No se trata de obsesionarse con lo negativo, ni vivir en la sombra de la tragedia, sino de imaginar con calma y claridad todo aquello que podrías perder. Imaginar, sí, no para paralizarte, sino para prepararte, para que cuando el dolor o la pérdida realmente lleguen, no te tomen por sorpresa. Porque el miedo más profundo no nace de la realidad, nace de lo inesperado, de lo que nos sorprende cuando menos estamos listos. Cuando visualizas con serenidad qué cosas podrías perder, tu trabajo, una relación, tu salud, incluso la vida, te haces amigo de la incertidumbre. La dejas de temer. Quien se prepara para la tormenta con el espíritu tranquilo, no se quiebra tan fácilmente cuando el viento sopla fuerte. No es un acto de pesimismo, es un acto de valentía, de reconocer que el mundo es cambiante y que todo lo que amamos puede desvanecerse. Y aún así, con esa verdad en el corazón, eliges seguir adelante. Así, la premeditación del dolor no es un escudo para evitar la tristeza. Es una armadura para vivir sin miedo. Porque cuando lo inesperado llega, ya no te desarma, no te arrastra, no te hace perder el rumbo. Ya lo habías visto venir en tu mente, ya lo habías aceptado en tu alma. Y así, guerrero de la Legión, cuando enfrentes tu propia pérdida, podrás levantarte con la fuerza tranquila de quien sabe que, aunque pierda mucho, no perderá lo esencial, su dignidad y su voluntad. Dicotomía del control. Distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. No desperdiciar energía en lo que no puedes cambiar. Volcar tu fuerza en lo que sí puedes hacer. En el corazón de la filosofía estoica reside una verdad esencial, simple pero poderosa: la dicotomía del control. En la vida, algunas cosas dependen de nosotros, otras, simplemente, no. Esta distinción es la llave que abre la puerta a la serenidad y al poder interior. Lo que depende de ti son tus pensamientos, tus decisiones, tus actos, tus valores. Lo que no depende de ti son las acciones de otros, el curso de la naturaleza, la salud que se pierde, la opinión ajena, la fortuna que cambia. ¿Cuántas veces nos desgastamos luchando contra aquello que está fuera de nuestro alcance?
¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas rabias inútiles? ¿Cuántas tristezas profundas se han generado por aferrarnos a aquello que nunca pudimos controlar? El estoico, por el contrario, no desperdicia su energía en cadenas invisibles, no se consume en la tormenta que no puede detener. En lugar de eso, volca toda su fuerza, su atención, su voluntad, en aquello que sí puede moldear, sus pensamientos, su actitud, sus actos. Ahí está su poder real. Cuando distingues con claridad esta línea, te liberas de la esclavitud de la frustración. Porque sabes que tu valor no depende de lo que ocurre afuera, sino de cómo eliges responder adentro. Y esa elección, guerrero de la Legión, es la única batalla que debes pelear cada día. No pierdas fuerzas en lo que no puedes cambiar. Entrena tu mente para enfocarse en lo que depende de ti, en la manera en que caminas con dignidad frente al dolor, en cómo decides levantarte después de cada caída, en la forma en que sigues siendo fiel a ti mismo cuando todo parece perdido. Esa es la fuerza que ningún destino, ninguna pérdida, podrá arrebatarte. Disciplina del juicio. En la batalla interna que todos enfrentamos, la disciplina del juicio es uno de los escudos más poderosos que podemos levantar. No se trata de negar las emociones ni de vivir como máquinas sin sentir. Se trata de no permitir que una emoción momentánea, una chispa de ira, tristeza o miedo, tome el control absoluto de nuestro destino, porque la emoción, por sí sola, es una fuerza efímera, a menudo impulsiva, que puede nublar nuestra razón y hacernos caer en trampas invisibles. La disciplina del juicio nos invita a detenernos, a observar ese sentimiento sin dejarnos arrastrar por él. Es como tener un centinela en la mente, vigilante, que no permite que cada ola emocional arrase con la fortaleza interior. No se trata de reprimir el sentir, sino de reformularlo con claridad y templanza, de darle forma con la razón, de preguntarnos, ¿esta emoción refleja la verdad? ¿Es útil? ¿Cómo puedo responder sin perder mi esencia? Al practicar esta disciplina, aprendemos a transformar la reacción automática en acción consciente. Podemos convertir el dolor en aprendizaje, la rabia en determinación, el miedo en coraje. Cada pensamiento se vuelve una oportunidad para elegir el camino que queremos seguir, no una prisión donde nos encadenan los impulsos. Guerreros de la Legión, la disciplina del juicio es el arte de mantener la mente clara en medio de la tormenta, de no entregar las riendas de nuestro destino a un momento fugaz, sino de gobernar con sabiduría cada reacción, para que ninguna emoción nos arrastre y ninguna sombra borre la luz de nuestra voluntad. Autoobservación. Escribir cada noche. Revisarte cada día. Preguntarte, ¿fui hoy la persona que quiero ser? La autoobservación es una práctica silenciosa, poderosa, casi sagrada. Cada noche, cuando el mundo se aquieta y la mente baja el ritmo, tienes la oportunidad de mirarte a ti mismo con honestidad. Escribir cada noche no es solo un acto de registro, es un ritual de confrontación y aprendizaje. Al revisar tu día, te haces una pregunta fundamental. ¿Fui hoy la persona que quiero ser? Esa pregunta, simple en apariencia, es una brújula para tu alma. Porque la resiliencia no nace del azar, ni de la fuerza física solamente. Nace de la coherencia interna, de la capacidad de reconocerte y ajustar el rumbo, incluso en medio de la adversidad. Al practicar la autoobservación, desarrollas un músculo mental y emocional que te hace más fuerte cada día. Te vuelves consciente de cuando tus pensamientos te traicionan. Identificas patrones de reacción que te debilitan. Reconoces momentos donde perdiste el control, pero también aquellos donde mantuviste la calma. Así, no solo atraviesas el dolor,
sino que aprendes de él. Cada caída se convierte en una lección. Cada dificultad en un paso hacia adelante. Esta práctica de honestidad contigo mismo te ancla en la realidad. Te permite entender que la resiliencia no es ser invencible. Es ser realista, consciente y persistente. Es tener el coraje de admitir las heridas, pero también la determinación de no dejar que definan quién eres. Así, noche tras noche, mientras escribes y te revisas, vas tallando una versión de ti más fuerte, más sabia, más resistente. Guerreros de la Legión, la resiliencia se construye en esos pequeños actos diarios de autoobservación. No esperes ser invencible mañana si hoy no te conoces a ti mismo. El camino para no perderte en la pérdida comienza en la honestidad contigo mismo. Pregúntate cada noche, ¿fui hoy la persona que quiero ser? Y cuando la respuesta duela, no huyas. Enfréntala, aprende y levántate. Guerreros de la Legión, la resiliencia no es un don que se recibe sin más. Es una habilidad que se forja en el día a día, en la honestidad, en la constancia. Hoy te propongo un ejercicio simple, pero transformador. Crear tu propio diario de resiliencia. Cada noche antes de dormir, toma un cuaderno, una libreta o incluso tu teléfono y hazte estas preguntas. 1. ¿Fui hoy la persona que quiero ser? 2. ¿Qué hice bien? ¿Qué puedo mejorar? 3. ¿Cómo respondí ante las dificultades? 4. ¿Qué emociones sentí? ¿Permití que me dominaran o las observé con calma? No busques excusas ni justificaciones. No escribas para complacer a nadie. Escribe para ti, para mirarte de frente y entender tu realidad. Este pequeño acto te ayuda a entrenar la autoobservación. Te vuelve consciente de tus patrones, de tus fortalezas y debilidades. Te conecta con tu compromiso real hacia ti mismo. Te prepara para enfrentar el próximo día con más claridad y fuerza. La resiliencia se construye paso a paso, noche tras noche, palabra tras palabra. Y recuerda, no es cuestión de perfección, sino de progreso. Habrá noches duras, días en que te sentirás débil, momentos donde pensarás en rendirte. Pero el simple hecho de abrir ese cuaderno y ser honesto contigo mismo te convierte en un guerrero que no se pierde, un guerrero que elige levantarse aún en la oscuridad. Así, con esta práctica, fortalecerás ese músculo invisible llamado resiliencia. Y cuando llegue la tormenta, sabrás que tienes dentro de ti la fuerza para resistir, porque conocerte es el primer paso para no perderte. Empieza hoy. Tu legión te espera en el camino. Acción con virtud, porque no basta con resistir, hay que avanzar, hay que actuar, hay que construir, incluso con las manos heridas. Guerreros de la Legión, escuchen con atención. Resistir no es suficiente. Resistir es solo el primer acto en esta batalla, porque la verdadera prueba no es solo aguantar el golpe, sino levantarse después de él. No basta con cerrar las heridas, hay que seguir caminando con ellas. Hay que avanzar, hay que actuar. No importa cuán profundas sean las heridas, no importa cuán pesado sea el cansancio. La virtud es el faro que guía cada paso. La acción sin virtud es solo movimiento vacío, una sombra sin alma. Pero la acción con virtud es fuego que quema la oscuridad. Es la fuerza que transforma la pérdida en creación, el dolor en poder, la derrota en renacimiento. No esperes que el mundo se detenga para sanar. No aguardes que el dolor desaparezca para construir, porque el guerrero de la Legión sabe que las manos heridas son las manos del Creador, que forjan el destino, incluso con la sangre cayendo. Cada paso adelante, aún dolorido, es un acto de rebelión contra la desesperanza. Cada decisión de seguir, cada acción virtuosa,
es un grito en la tormenta. Aquí estoy, no me rindo, no me pierdo. Así que levántate, guerrero. Sacude el polvo de la derrota. Mira al horizonte con ojos de fuego y actúa, no por una vida sin dolor, sino por una vida con sentido. Porque resistir es necesario, pero avanzar con virtud. Eso es lo que te hace inmortal. Si estás atravesando una pérdida, no estás solo. Este camino ya fue recorrido por miles antes que tú. Guerreros anónimos, madres, hijos, amigos, extraños, hombres y mujeres que eligieron no rendirse a la oscuridad. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas, tal vez no sientas fuerzas, pero aún puedes dar un paso, uno solo, y luego otro. No tienes que sanar de inmediato, solo tienes que mantenerte en pie, con dignidad, con coraje, con calma, porque perder forma parte de esta vida, pero perderte a ti mismo, eso sí que no es negociable. Guerreros de la Legión, hoy hemos recordado algo fundamental. Perder forma parte de esta vida. Las pérdidas llegan, duelen, nos cambian, pero perderte a ti mismo, eso sí que no es negociable. Porque aunque el mundo te arrastre, aunque el dolor intente quebrarte, tu esencia, tu alma, tu voluntad, deben mantenerse firmes, intactas, indomables. Si estás aquí, es porque eliges ser más que una víctima del destino. Eliges ser un guerrero que se levanta, que se forja, que avanza. Por eso te invito a suscribirte a MUP Psicología 2.0. Aquí no solo compartimos ideas, aquí construimos una legión, un ejército de resiliencia y transformación. Y para que este compromiso sea real, déjame un comentario ahora mismo. Dime cuál es la batalla que hoy decides pelear. ¿Qué parte de ti te comprometes a fortalecer? ¿Qué virtud estoica vas a entrenar para no perderte en la tormenta? Hazlo por ti. Hazlo por la Legión. Porque perderte a ti mismo, eso no es una opción. Somos más fuertes juntos. Somos más grandes que el dolor. Somos Legión.